ejemplo, empezamos haciendo un proyecto nuevo. A continuación, a poner tres labels. Desde aquí abajo veo, vamos. Es muy importante esto, el texto del label. Ok, niños, buenos días. No sé si me pueden escuchar. Creo que sí. Bueno, em, bueno, que nada, pues feliz inicio de semana. Em, ya en Google Classroom está la guía del programa de esta semana. Como no tenemos esta semana, así que solo programa les voy a dejar. Pues son las tareas que vamos a realizar. El capítulo que vamos a ver el día de hoy es el capítulo 5. Em, pues, en cierto caso, pues hay una actividad que quedó pendiente acerca de un timer. Y este control lo que hace, pues, es, pues es literalmente hacer instrucciones sin un cierto tipo de tiempo. ¿Cómo es que funciona cada uno de estos? Les voy a mostrar cómo es que funciona un timer. Solo voy a crear un nuevo archivo. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, aquí lo que hice fue crear un proyecto eh, nuevo de Visual Studio para poder mostrar cómo funciona el timer. En el aula virtual les dejé hacer el cronómetro, em, pues del ejercicio que les pide ahí. Ese no les voy a pedir que lo hagan, simplemente les dejé el recurso solo para que ustedes puedan ver el video y ver cómo es que se realiza. No lo tienen que subir a Classroom ni nada, ese no está en la guía, pero es importante también conocer el control. Por ejemplo, en timer que tenemos en nuestros cuadros de herramientas, vamos a buscar acá. Y si se dan cuenta, dice timer acá y lo agregamos. Este no es un control directamente que se vaya a ver en nuestra interfaz, sino es un control que tiene funcionamiento eh, pues independiente de mostrarse o no. Acá tenemos las propiedades, si se dan cuenta, pues son muy pequeñas. El nombre,
del control, si está funcionando o no, si está, pues este generate member significa que si está habilitado para poder trabajar dentro del formulario, el intervalo y el modificador, que sería pues el nivel de encapsulado que tiene, que sería público, protected friend y private. Friend sería como un tipo de formato público, pero dentro del mismo formulario. Um, en este caso, lo que vamos a hacer es, pues, voy a colocar un label más grande y le voy a poner LBL fecha. En este caso, lo que vamos a agregar es la fecha actual y que automáticamente cada tiempo se vaya pues haciendo más grande. Aquí tengo el label. El timer, por lo tal, tiene un evento y el evento del timer se le conoce como tick. ¿Sí? ¿Cómo es que funciona el timer? Lo que programemos en el timer, si le doy doble clic acá, me va a abrir el, el evento. En este caso, pues es como les decía, timer.tick, el evento. Y este funciona así. Cada vez, todo lo que escribamos acá va a ocurrir todas las veces que esté habilitado el timer, pero en este intervalo de tiempo. Esto está en milisegundos. Eso quiere decir que si yo quisiera eh, pasar un segundo, pues le coloco ese intervalo. ¿Sí? ¿Cómo es que establezco esto? Lo que voy a hacer es colocar la fecha en ese label y se llama LBL fecha. Text. Y le vamos a poner eh, la fecha actual, date, time, datetime.now. Datetime.now. Disculpen. Now. Y esto que voy a hacer se le conoce como un formato. Se le da tu string y que adentro se coloca como si queremos que se vea la fecha. En este caso, eh, quiero que se vea el día, el mes y el año, acompañado de la hora, los minutos. Y si yo hiciera esto, lo voy a copiar acá. Cuando se carga el formulario en este evento, ¿sí? Lo que va a pasar es la hora actual de ese día, o del día de hoy en este caso, y la hora que tenemos. Me va a aparecer el día, en el nombre del día, por ejemplo, hoy sería lunes, y sería 20 de abril del 2020, la hora, que serían las 9 más o menos. Cargue. Y si se dan cuenta, bueno, que casi no me aparece. Me pareció que el lunes 20 de abril a las 9:23, si se dan cuenta, esto está estático. Yo lo que quiero es de que me vaya mostrando el formulario la fecha cada vez que esté en el formulario y cada vez que cambie. Para eso me va a servir el timer.
porque lo que voy a hacer es de que esto se repita o la asignación se repita hasta que cada vez pues pase un segundo. En este caso lo que voy a hacer es esto acá y lo voy a programar en el tick del formulario. Este tick es muy importante porque necesitamos colocarle todo lo que vamos a hacer de ese lado. Solo voy a tirar alguien más. Ahí está. Y aquí ya lo colocamos. ¿En qué intervalo de tiempo? Si vamos al timer, es un intervalo de tiempo de 100 milisegundos. Ahora lo que nos queda es hacer que funcione. En este caso le vamos a colocar timer 1.enable igual true. Luego esto lo que sucede es de que va a activar el timer y automáticamente nos va a hacer que esta función pues sirva y que esté funcionando dentro de nuestro programa. Si esto funciona, lo que debe hacer es que nos va a cambiar cada segundo pues la fecha que estamos viendo. En este caso sería la hora, ¿sí? Porque la fecha no va a cambiar. Para esto sirve más o menos el timer, como les decía, es para repetir por cierta cantidad de tiempo pues una instrucción específica por el intervalo de tiempo que nosotros deseamos. En este caso yo lo que quería hacer era que se viera la fecha y cambiara la hora segundo a segundo y lo que está ocurriendo. Para eso me sirve el timer. Así que en el aula virtual, como les decía, está un ejemplo de cómo hacer un cronómetro, que es el que pues está en los ejercicios siguientes. Eso no me lo tienen que presentar, simplemente lo subí para que ustedes lo pudieran notar, lo pudieran practicar, si es que pues desean practicarlo, pero para que sepan cómo se utiliza el timer y pues pudieran hacer un pequeño proyecto con eso. Porque dentro de lo que vamos a estar viendo, probablemente no lo vayamos a usar en ninguno de los programas, pero pues siempre es importante tener varias opciones a utilizar. Muy bien, ahora según la guía, voy a mostrar la guía. En esta semana vamos a trabajar todo un capítulo. Este capítulo es bien sencillo, porque son términos que ya hemos visto. Les voy a mostrar. Sí, es el capítulo 5. Y si se dan cuenta, son temas que ya vimos, que son variables, constantes, tipos de datos, operadores. Y hay algo nuevo acá, que son los vectores. Eso lo vamos a ver el día jueves. Porque eso no lo alcanzamos a ver el año pasado, así que eso no lo conocen ustedes, pero ese sí va a ser tema nuevo. De lo contrario, pues todo lo demás, esos son temas que ya hemos trabajado. Por eso lo que les voy a pedir ahorita es de que si tienen su libro, que podamos ir a la página 103, donde está el capítulo 5, tipos de datos, constantes y variables. Aquí hay actividades que vamos a trabajar. Si se dan cuenta, tenemos 5. La mayoría de ellas son programas y otros son literalmente solo escribir en un libro. Solo una se refiere a programas, nada más. Entonces, esta semana pues va a estar menos cargada de tareas. Entonces, el primer tema que tenemos acá, vamos a repasar bien rápido todo esto porque, como les decía, esto nosotros ya lo vimos el año pasado, solo sería para poder reforzar. Y vamos a hablar de los tipos de datos. Los tipos de datos determinan la naturaleza de los valores que puede tomar una variable. En operaciones puede participar y guarda el espacio de memoria de los datos que vamos a utilizar. Aquí tenemos una tabla que nos dice qué tipos de datos pueden existir. Pero ¿cómo es que
cómo es que funciona una variable o el tipo de dato de una variable. Lo que pasa es de que cuando nosotros, recuerden que estamos hablando de todo a nivel computacional y nosotros debemos guardar esos valores en nuestra computadora, pero ¿cómo es que va a salir cómo es que va a salir la computadora? ¿Qué tamaño va a tener mi archivo? Imagínense que colocáramos, o que existiera una variable universal sería un poquito complicado. ¿Por qué razón? Porque esa variable universal guarda mucho espacio en memoria de la computadora, por lo que pues estamos siendo poco eficientes con los recursos de la computadora. Recuérdense que en una computadora tenemos que un sistema operativo de manejar de manera eficiente los diferentes espacios, los diferentes recursos. En este caso, pues los recursos que conocemos son la memoria RAM, el procesador, la memoria ROM, que es el disco duro y donde guardamos los documentos. Entonces se creó eh, este, esta denominación de tipos de datos para guardar un poquito más específico y tener la eficiencia de guardar lo necesario. Eh, pero, como les decía, hay algunos que probablemente no funcionen de la mejor manera por el tipo de dato y espacio que tenemos. Por eso es que tenemos varios. Tenemos si se dan cuenta en la tabla que está en la página 104, eh, nos dice que tenemos el tipo de dato byte y que nos almacena en memoria como tal un byte eh, de espacio. Y pues el rango de valores eh, es de 0 a 255. O sea, quiere decir que byte puedo tener valores de 0 a 255. O sea, si yo pongo 256 me va a dar error. El tipo Boolean, recuerden que este solo tiene dos tipos de datos, verdadero, falso. El integer, que es el que más utilizamos, me da curiosidad saber de que, como que es el que más utilizamos, eh, es uno de los que los procesos nos permite utilizar tantos números, va de menos 32.768 a 32.767. Aquí 8 y aquí 7 y no los dos terminan en 68. Recuerden que el cero también cuenta como un valor, así que eh, en programación pues lo toman en cuenta. Luego está log, que sería que duplica casi la cantidad de valores de integer. Pues ya tenemos una cantidad en billones que podemos utilizar y pues así tenemos poco a poco más valores. Por ejemplo, double, que es el que nos permite hacer operaciones em, con, con números decimales, y string, que es el otro que utilizamos, que nos permite colocar valores de texto. Si se dan cuenta, aquí en la tabla nos dice string, tiene un valor de 10 bytes más la longitud de la cadena. O sea que eh, ese es como un tipo de dato que se va haciendo mediante nosotros lo vamos llenando. Es un tipo de dato eh, pues dinámico, porque lo va haciendo cada vez que nosotros lo ingresamos texto, va aumentando su valor. Eso es pues, muy común en los tipos de datos que nosotros tenemos. Así que pues son los tipos de datos que nosotros vamos a utilizar. Ahora, aquí tenemos una parte bien específica. Esto ya lo habíamos visto cuando hicimos la calculadora. Yo les coloqué que teníamos que hacer conversión de valores. Esta conversión de valores nos permite cambiar de un tipo de dato a otro. Nosotros la conversión de valores que utilizamos fue convertir de texto a integer.
utilizábamos el famoso Saint, que son funciones. También eh, tenemos el otro tipo que es de byte, convertir a byte, sería C byte. Y en el libro pues tenemos la tablita y no hay ningún problema si nosotros eh, pues vamos experimentando con cada una de ellas. Eh, También tenemos el convertir de tipo de dato, el sedate. Los más importantes que vamos a utilizar sería el convertir. Double, sería CTBL. Convertir a string, SS. Y aquí hay una variante, también podemos colocarle a las variables después de colocar, por ejemplo, una variable que se llama x, tú. Esto también hace una conversión a string. Estos serían las conversión de valores. En el libro, como les digo, en la página 105, están los conversores. Si en dado caso, pues necesitamos utilizar en alguno de los programas. Los valores que pasan a una función de conversión deben ser válidos para que el tipo de dato destino se produzca o va a dar error. Es como que si yo quiero convertir en números una palabra, digamos, mi variable tiene una palabra, digamos, una palabra X, y quiero convertir eso a un número, no se puede, porque obviamente una palabra o una letra no puede ser un número. Entonces debemos asegurarnos que los valores que se ingresen sean, si bien sea texto, pues puedan convertirse a los tipos de datos numéricos. Eso era lo que pasaba incluso cuando nosotros estábamos convirtiendo en la calculadora o lo teníamos en vacío. Entonces lo que sucedía era eso, de que como estaba vacío, no había un número vacío, así que nos daba un tipo de error. Muy bien, página 106, actividad 5.1, escribe un código que se necesitaría para convertir de una variable tipo string a date. ¿Y cuál sería el código para convertir un double a un integer? Vamos a volver a, a lo que creí que no íbamos a regresar en algún tiempo, y es a una aplicación de consola. Los programas que vamos a hacer en este capítulo, pues los pueden hacer en Windows Forms, pero si los hacen en consola, pues mucho mejor. Vamos a ver, creemos aquí. Vamos que cargue. Muy bien. ¿Cómo hacemos para convertir de un valor a otro? Primero, con su punto, nos dice que convertimos de string a date. Vamos a colocar una fecha. En este caso le vamos a colocar fecha as string. Fecha texto. En el otro vamos a poner team fecha date as
date. Entonces en fecha de texto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir una fecha en texto, vamos a escribir la fecha de hoy, 20/04 de 2020. Y vamos a convertir fecha date. Va a ser igual a date. El tipo de error. Y por último console.writeLine. Fecha date. String. Vamos a ponerle lo que es darle formato a las fechas. Eso se los voy a compartir para que vean cómo se da un formato a una fecha. Entonces, aquí nos falta console.write. Veamos si nos funciona. Vamos a ver si no nos da algún tipo de error. Está lunes 20 de abril de 2020. Lunes abril 2020. Si se dan cuenta, aquí estamos utilizando la fecha de texto acá, lo que la convertimos en tipo fecha, lo que ya nos permite darle el formato que nosotros querramos, que es este, que es que nos coloque lunes abril de 2020. Así que con esto tenemos el primer programa para que lo puedan copiar ustedes en su actividad. Lo voy a subir a un blog de notas para que aquí en este blog de notas, así ustedes lo pueden colocar en su libro cuando lo termine de subir. Y el otro código para convertir de double a integer es lo mismo. Vamos a colocarle integer, número, y aquí abajo decimal, número va a ser integer, decimal va a ser double. Oh, claro, no puedo usar esto decimal. No puedo usar decimal porque mi tipo de que se llama decimal, así que es una palabra reservada. Número va a ser igual a 5000. Decimal va a ser igual a C doble. Número. Mi otro punto line. Lo que voy a hacer aquí es para que vean que sí acepta decimales. Voy a poner deci más 0.1 para que podamos sumar lo que está aquí, le agregamos un decimal, lo que nos va a permitir ver que sí es tipo doble. Vamos a ver. Ahí está, 5000 0.1. Así que sí convirtió de integer a decimal o double. Y aquí le podemos hacer una suma para demostrar que sí era un tipo double de nuestro programa. Igual, ya los voy a colocar en ese blog de notas que voy a subir posteriormente para que ustedes lo
lo copien en esa actividad. Muy bien. Hablamos de las variables. Y esto, vamos a verlo una vez. Escribir. 5.1. Solo para que les explique, nada más. Ok. Variables. Sencillo, como declarar una variable. Recuerden que tenemos una palabra reservada llamada bin. Luego colocamos el identificador. Luego la palabra reservada as y el tipo de dato. Cuando hablamos de bin, hablamos de una palabra reservada que nos permite a nosotros hacer la declaración de una variable. El identificador es el nombre que va a tener nuestra variable. Ese nombre o esa variable, recuérdense que tiene que tener unos parámetros. Uno de ellos no puede ser un identificador, no puede ser igual eh, es igual a una palabra reservada. Hay una palabra reservada que se llama decimal y yo le estaba colocando de identificador decimal y por eso me da error. Y otras palabras, ¿cuáles son las palabras reservadas? Por ejemplo, el if sería una palabra reservada, for sería una palabra reservada, bin sería una palabra reservada, const, que son de las constantes, es una palabra reservada. Entonces, eso no lo podemos utilizar como identificador. Otro identificador que se puede utilizar es que inicie con un número. No está bien. Tampoco dejar espacios. Tampoco esto está bien. Lo correcto para dejar espacios sería el nombre, dejarle un guión para que pues esté unido y no deje ningún espacio. Estas no se pueden utilizar como identificadores. Entonces, teniendo esto en cuenta, regresamos a la declaración de nuestras variables como que fuera una fórmula y cómo declararemos una variable dim. El nombre de mi variable será error as el tipo de dato. Y con eso pues ya tenemos nuestras variables. Esta está bien sencillo. Recuerden que esto ya lo habíamos visto. Ahora tenemos varias cosas que podemos utilizar. Recuerden el tipo de variables que podemos utilizar, los tipos de datos y pues cómo los vamos a ir declarando. Recuerden que ahora podemos tener variables globales, variables locales, podemos tener variables públicas, variables privadas, y pues es lo que hemos venido viendo dentro pues de los Windows Forms. Es lo más sencillo que tenemos. Muy bien, vamos a la actividad 5.2, es así van a tener que ser ustedes. Y nos dice, realiza un programa que pida su nombre y lo guarde en una variable de tipo string y luego lo despliegue en la pantalla. Ok, aquí nos dice que lo coloquemos en un textbox y que lo guardemos en una variable y luego lo coloquemos o lo despleguemos en una pantalla. Cuando dice que lo despleguemos en una pantalla, lo vamos a desplegar en un message box. ¿Sí? Agregan un textbox, un botón, y cuando le den clic al botón, pues que salga el message box con el nombre que colocaron en el textbox. Luego, realice un programa que pida dos números y calcule la suma de ambos. Igual, es muy sencillo porque recuerden como hicimos nosotros la calculadora. Y número 3, realice un programa que pida los valores de A, B y C y calcule los valores de X1, X2 utilizando la fórmula cuadrática. Para las operaciones matemáticas, se hace referencia al capítulo 4, sección 4.15 del libro de programación 1. Pues ese ya lo hemos realizado. Pues en el programa 1 creo que a algunos no les salió, que fue de la fórmula cuadrática, pero pues ahora ya pues dominamos un poquito más los tipos de datos para poder realizar esos tipos de operaciones. Este 5.2, como les decía, no necesito que me manden los programas, sino que me manden un video de los programas pues funcionando.
Si en dado caso no les funciona o no les sale, ahí sí envíenme su proyecto para que yo pueda calificar el código que tienen allí. Serían 3 programas. Esto sería para el día viernes de cada una de las tareas que les dejé. Por el momento solo eso vamos a ver el día de hoy. Eh, y pues el resto pues lo dejamos para la siguiente clase. No sé si alguien tiene alguna duda de alguna de las tareas o de lo que acabamos de ver, que la pueda escribir y con gusto se la respondo de una sola vez en estos 10 minutos que quedan. Eh, en cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos está. Si les salen más fácil va a ser en consola porque no tiene que agregar controles, pero pueden ser los dos. Solo ese video de los programas para este viernes. Sí, Marcelo, y la fotografía de la actividad 5.1, que es la que acabamos de hacer. Todavía faltan 3 actividades más, pero son las que vamos a trabajar el día jueves. ¿Alguien más? ¿Y tiene otra pregunta, niños? ¿Cómo está pasando su cuarentena, profe? Bien, gracias, Cruz. Si eres Cruz, ¿no? Sí te reconocí la voz. Así, profe, me extraña. No. Pues bien, gracias, Cruz. Ahí, tranquilo, dejándoles tareas. Pero qué buena onda, profe, que está todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro también. Solo seguros porque después me van a decir que no comprendieron. Eh, He revisado algunos de los programas, algunos cambiaron los videos y creo que es un poquito más sencillo que me envíen los videos a que me envíen todo su programa, dada la situación que pues sí funciona. Entonces creo que sí va a ser más sencillo. ¿Alguien más, niños? ¿Algo más que quieran preguntar o decir? Videos de sus programas, o sea, muestran cómo funciona su programa y en un video y pues eso es lo que suben. No me suben todo el programa entero. A menos de que no funcione, allí sí me suben todos los archivos para que pueda yo revisarlo. Sí, claro, más fácil. ¿Seguros? ¿Ya nadie más va a preguntar algo? Bueno, entonces nos vemos el día jueves en la clase. Cualquier otra cosa, pues se las posteo en el grupo o en el aula virtual. Ya en un ratito, pues ya vamos a colocar el video
de la clase en YouTube para que pues también puedan regresar a revisarlo.